Toma la ruta, Ruta al Aire. Entérate de temas públicos, cultura y participación ciudadana. Toma la ruta, Ruta al Aire. Bienvenidos a un programa más de Ruta al Aire. La verdad es que se pasa muy rápido el tiempo, ya es un martes más. Pasamos ya por calor, por incluso lluvias, Chuy, en estos días. Muy poquito, y estábamos comentando que apenas si comienza el verano. Sí. ¿Cómo estás? Pues muy acalorado. Sí. Así muy acalorado. Pues no hay de otra. Mire, aquí nomás no hay de otra, ¿verdad? Pero, pues lo que siempre decimos, ¿no? Que pues hay que ponerle buena cara al sol. Sí, claro. Hoy es el 25 de junio, les damos la bienvenida a todas y a todos, a todas las personas que nos escuchan por el 88.1 de FM, Radio Universidad, y pues también a quienes nos ven en nuestras redes ya, cuando subimos este programa editado, maquilladito, muy guapo, ahí gracias a Fabián. Este programa lo estamos haciendo, como les decimos, el día 25 de junio. El día 25 de junio, Melissa, cada día 25 de cada mes es el Día Naranja. Sí, por eso nos representamos en el Instituto Estatal Electoral, nos representamos de esa manera, trayendo un color naranja. La mayoría, y eso me gusta, ¿no? Creo que hay un ambiente siempre de, no solo institucional, sino que también mucho de conciencia, y el instituto siempre trae estos temas de mucha conciencia, de mucha participación. Y para esto, pues tenemos a una invitada muy especial, ya había estado con nosotros. Así es, y bueno, os acabo de señalar para concretar la idea que el Día Naranja es el día en el que se visibiliza, se concientiza y se actúa en contra de todas las violencias contra las mujeres. Una de estas violencias justamente es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y todos estos temas los tocamos con nuestra invitada en el programa, no fue exactamente, me parece, el 8 de marzo, pero era el que dedicábamos al 8 de marzo. Bienvenida, consejera electoral Georgina Ávila. Le damos la bienvenida. Nos estuvo acompañando aquí justamente para este tema en alguna ocasión. Pues bueno, de nuevo la tenemos por acá. ¿Cómo está, consejera? Muchas Bienvenida. Gracias, muy bien, muchas gracias, muy contenta de que me inviten. Me gusta mucho venir y platicar de todos estos temas. No, al contrario. Platíquenos un poco sobre el contexto, para empezar. De hecho, fuera del aire platicamos un poquito, ¿no? De qué es el Día Naranja, que realmente se origina a partir del 25 de noviembre, ¿no? Que es el Día contra la Violencia, o el Día de la Erradicación, se me va el nombre exacto, de la violencia contra las mujeres. Así es el día en que la ONU fija esta fecha, y su antecedente viene de aquel asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, que eran activistas políticas. Entonces tiene como mucho sentido y mucha representación que se genere esta intención de visibilizar la violencia y de promover una cultura de no violencia derivado de unas mujeres políticas. Porque sí, como tú bien mencionaste, pues hay gran cantidad de tipos y de modalidades de violencia, y una de ellas, como bien dijimos, es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, a raíz de ese terrible evento en República Dominicana en los 60s, pues es que la ONU decide instaurar esta fecha, y luego invita a todas las autoridades de todos los países a que cada día 25 de cada mes pues se realicen acciones para visibilizar esta necesidad de generar entornos de no violencia para las mujeres. Siempre generar entornos seguros, y los países después de esta declaración, ¿verdad?, de la Organización de las Naciones Unidas, pues empiezan a difundirlo y a replicarlo en cada uno de los países, ¿no? Algunos con diferentes tintes distintos, pero en México, y en especial en Chihuahua y en el instituto, pues hemos hecho los esfuerzos, ¿no? Sí, así es. Es importante establecer que, bueno, partimos de un día, el 25 de noviembre, y luego se trata de difundir a todos los demás meses, pero también es un mensaje que manda la ONU de que estas acciones deben de ser pues todos los días, pero creo que es un muy buen primer paso. El identificar el color naranja, el que ese día por lo menos nos quede clara a todas las personas que trabajamos en el ejercicio público,
de qué se trata y que nos están dando ese recordatorio y que estemos, en fin, implementando acciones en cada institución. No nada más es ponernos lo naranja y tomarnos la foto, no, sino hacer conciencia, ¿no? de qué se trata, y ojalá poco a poco esto se vaya extendiendo al resto de los días del año. Pero sí, es una función que se hace desde el ejercicio de lo público. De hecho, estaba viendo justo hoy en la mañana que el día de ayer, 24 de junio, también se conmemora el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, que yo no lo tenía en mi radar. Entonces también pues es muy bonito, ¿no? Cuando la gente empieza también a involucrarse con otro tipo de estos días, que de hecho para eso son, ¿no? También como para visibilizar temas muy particulares. Y digo, lo traigo aquí a colación porque se toca totalmente con el proceso electoral local que acabamos de cerrar, pero que todavía estamos en sí. Pues en el colofón, ¿no? de este proceso electoral. La participación de las mujeres en la política. Creo que lo platicábamos, aquel programa dedicado al 8 de marzo, lo platicábamos en un par de programas, Melissa, también a lo mejor con algún consejero, con la consejera presidenta también, que a mayor participación de las mujeres en la política, también crece, ¿no? Desafortunadamente, la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Es un tema que a mí me llama la atención también y creo que es deseable, ¿no? Y es favorable que cada vez se habla más, incluso en medios de comunicación, ¿no? En la mañana cuando uno escucha las noticias, está la noticia acerca de una candidata que interpuso una denuncia por violencia política, ¿no? Y se debate siempre como si es o no es. A lo que voy con esto es que ¿cómo estamos en Chihuahua? Y ahora que estamos cerrando el proceso electoral, ¿cómo nos fue con eso? Incluso en mayo, revisaba también nuestros antecedentes del Instituto Electoral. En mayo se firmó un convenio con las diversas fuerzas políticas para que el proceso fuera libre de violencia en contra de las mujeres en razón de género, ¿no? ¿Cómo nos fue con eso, consejera? Pues mira, es muy interesante porque siempre que tenemos algún tipo de evento, de reunión de trabajo con las fuerzas políticas, siempre el discurso es a favor de las mujeres. Y todas las fuerzas políticas, no recuerdo una que haya dicho lo contrario, ¿no? Todas dicen que van a apoyar a las mujeres y que están en contra de la violencia. Y luego la realidad nos dice otra cosa. A lo largo de este año, no tengo el dato del proceso electoral, o sea, desde octubre del año pasado, pero en este año, de 2024 a la fecha, del 1 de enero a la fecha, pues tuvimos 24 denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género y desafortunadamente pues es un récord. Desde 2020 que se tipifica, por así decirlo, se conceptualiza lo que es la violencia, este tipo de violencia política, nunca habíamos tenido tantas denuncias. Quizá era de esperarse por el proceso electoral, pero luego no hace sentido que todas las fuerzas políticas digan que están a favor de una vida libre de violencia para las mujeres y que las van a ayudar y a promover y a apoyar en el ejercicio de sus liderazgos, etcétera. Y luego tenemos denuncias de todos los colores, ¿eh? No, yo no podría decirles que de unos sí y de otros no, de otros más. Entonces, pues sí es una realidad a la que nos enfrentamos. Bueno, me surge una pregunta así de inmediato. ¿Y no es quizá un buen signo tener más denuncias? Digo, no es un signo que haya denuncias y que haya el hecho, pero no es quizá un buen signo el que cada vez se denuncie más. Digo, lo deseable es que no existen estas denuncias, ¿no? Sin embargo, la visibilización y la concienciación sobre el tema nos lleva también a las mujeres a alzar la voz, ¿no? Las mujeres que están en la participación política. Tocas un punto bien importante. Todavía el año pasado, toda esta información de cantidad de denuncias, incluso de sentencias y de personas a quienes se les acredita que sus acciones fueron violencia, hay un récord, hay un registro a nivel estatal y a nivel nacional. Todavía el año pasado los números de personas registradas aquí en Chihuahua era mínimo, si mal no recuerdo eran 2 y 8, ¿no? A nivel federal y a nivel estatal. Entonces eso te podría decir, bueno, lo que pasa es que en Chihuahua no hay violencia.
Creo que el año pasado tuvimos, no sé, 6 denuncias. Bueno, pues es que en Chihuahua no hay violencia. Entonces, ¿será realmente que no hay violencia o será que... Un subregistro. Exactamente, que no hay denuncias. En general, cualquier tipo de denuncia, en general, para cualquier conducta, tanto para hombres como para mujeres, es difícil llegar al punto de hacerla, ¿no? De presentar una denuncia. Aún más a las mujeres, aún más en temas de violencia. Es muy difícil para cualquier persona asumirse víctima. Yo creo que es lo más difícil que hay. Y una vez que entiendes y conceptualizas que eres una víctima, el denunciar conlleva ciertas acciones. Desafortunadamente en nuestro sistema a veces hay revictimizaciones de las mismas autoridades. O el mismo proceso es revictimizante. O hay consecuencias por haber denunciado. Incrementa la violencia. Entonces son temas por los cuales seguramente muchas mujeres no se animan o no nos animamos a denunciar ningún tipo de violencia, pero en especial la política, porque pues estamos en el juego del poder. Entonces denunciar, y sucedió, tuvimos un caso muy desafortunado en un municipio donde esta mujer al denunciar incrementó la violencia. Y empezaron comentarios con ella de, no le digas nada porque te va a denunciar. No se termina de entender bien qué es. Y claro que las mujeres soportamos y toleramos y recibimos muchos comentarios agresivos que no necesariamente constituyen violencia política, pero como que no se terminaba de entender, entonces resulta a veces hasta contraproducente, y esa es nuestra función, dar ese acompañamiento, ese asesoramiento, también generar todas las acciones para que esa violencia no incremente y lograr una impartición de justicia pronta y expedita para que finalmente se resuelva y todo ese trámite de la denuncia, el trámite judicial y demás, pues termine. Así es, creo que como bien decían ahorita, es preocupante de pronto que no existan estas denuncias, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero a la vez estas consecuencias deben de desaparecer, ¿no? ¿Por qué denunciar te crea consecuencias, no? Sino, de hecho, debes de ser al contrario, ¿no? Te debe de favorecer poder denunciarlo y te debe de reconstituirte o reencontrar tus derechos, ¿no? Y por supuesto, pues una defensoría. En el instituto, pues tenemos esta unidad de igualdad de género y hacen esfuerzos bien grandes para que precisamente se constituya y se reintegren los derechos y no solamente, pues actuar, sino que prevenir, a lo mejor erradicar, ¿no? Tener esa conciencia para los hombres y mujeres. A partir, pues, ¿de qué acciones estamos implementando en el instituto? Uh-huh. Consejera, platíquenos un poquito de qué es lo que hacemos en esta igualdad, ¿no? En esta unidad de igualdad de género. Así es, esta unidad de género, las unidades de género en las instituciones políticas se crean por mandato de ley. Y todas lo que buscan es al interior de la institución generar este tipo de acciones y de protocolos y demás para muchos temas de género, pero especialmente erradicar violencia laboral, sexual, en fin, al interior de la institución. Pero nuestra unidad de género además tiene otra doble función. Tiene la atribución de generar acciones, capacitaciones, supervisiones a partidos políticos. Por ejemplo, todos los partidos políticos deben de presentar un informe el 31 de enero de cada año de todas las acciones que implementaron al interior de su partido para prevenir, erradicar y sancionar la violencia política contra mujeres en razón de género el año anterior. Ha sido muy triste porque el año pasado, en uno de los informes, un partido político pues plasmó dentro de las acciones que había llevado a cabo que había repartido toallas sanitarias. Esa fue su acción y eso es lo triste, que para esa fuerza política el repartir toallas sanitarias gratuitas de alguna manera tenía algo que ver con la prevención, erradicación y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género. No terminamos de entender, digo, qué bueno que las repartieron y que fueron gratuitas, yo creo que esos productos higiénicos deberían de ser gratuitos para todas las mujeres, pero no terminamos de comprender de qué se trata. También otro partido informó
pues que no tenía dinero y que por eso no había implementado ninguna acción. Digo, nosotras mismas en el instituto damos capacitaciones, talleres y son gratuitas. Entonces eso nos dice mucho de que todavía no terminamos de comprender de qué trata. Tiene mucho que ver el mismo concepto que nos da la ley de lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Nos dice que es toda acción, omisión, incluida la tolerancia. ¿De qué? De todo lo que vaya en contra de una mujer o de un grupo de mujeres para evitar que ejerza sus derechos políticos o su encargo. Básicamente, porque es un conceptote bien largo, pero básicamente eso es. Pero tiene un parrafito también que dice que hay que identificar el elemento de género. ¿Esto qué es? Que sea por ser mujer. La política, ya sabemos, desafortunadamente es violenta, quizá porque está construida por hombres. No sabemos si cuando haya más mujeres la política deje de ser violenta, pero bueno, la política es violenta, pero hay que identificar que esa violencia fue por ser mujer. O también que tenga un impacto diferenciado. Y eso es lo que a veces no entendemos, cómo impacta de manera diferenciada a una mujer. Y damos un ejemplo bien sencillo cuando damos estos talleres. No es lo mismo que ha sucedido que publiquen la lista de parejas sexuales de un político que las de una política. Es la misma acción. Y podríamos decir, pues es que no fue por ser mujer, también publicamos las de tu contraparte. Pues sí, pero me afecta desproporcionadamente. También el reiterar estereotipos de género, que tampoco nos termina de quedar claro, porque muchas personas traemos esos estereotipos grabados, pues así crecimos, así nos educaron. Entonces no entendemos por qué preguntarle a una candidata que quién le va a cuidar a los hijos, porque es violencia. O si le preguntan a una candidata a los medios de comunicación, oiga, su marido le dio permiso, es violencia. Entonces sí es como difícil distinguirlo, pero esa es parte de nuestro trabajo, tanto al interior de la institución como para partidos políticos, que sensibilicemos todo este concepto y en general, pues todos los tipos de violencia. Claro. Y bueno, y ahora hablando justamente de la participación de las mujeres en este proceso, sabemos que tiene algunas, ya tenemos algunas cifras, ¿no? Y creo que hay algunas para compartirnos, consejera, porque pues también, aunque tengamos cifras, yo creo, también es como, hay que ver cada cifra, ¿no? Y cómo, qué nos dice esas cifras, ¿no? Exacto. ¿Cómo nos fue en general a la ciudadanía en este proceso? ¿Cómo estuvo la participación? ¿Qué se logró? Sí, eso en general. Porque hablando de participación, las mujeres somos quienes participan más, quienes participamos más en el, pues en los padrones electorales, es mayor participación de las mujeres. Es algo pues increíble, ¿no? Digo, no nos sorprende, sabemos que existe eso, pero también respecto a la participación y también respecto a las candidatas, ¿no? Que estuvieron participando y que ganaron o que ocuparon ya los espacios. Bueno, y también recordar que también se implementa la paridad de género en cuanto a las postulaciones de las fuerzas políticas. ¿Cómo nos fue con eso? Muy bien, mira, ese tema, primero, claro, es un hecho, ¿no? Las mujeres somos más de la mitad de la población en el mundo, más de la mitad de la población en México, en Chihuahua, en donde me pongas, más de la mitad del padrón electoral, y no somos más de la mitad de las autoridades. Y para eso vienen estos temas, este andamiaje legal y constitucional que protege la paridad, o que establece la paridad. Es un principio con el que ya tenemos varios procesos electorales funcionando. Y con relación a las postulaciones, solamente un partido político cumplió con sus postulaciones paritarias, en todos los sentidos, porque luego pensamos que paridad nada más es por lo menos mitad mujeres y el resto hombres, y ya. Pero no, en tema de postulaciones está la paridad vertical, la horizontal, la transversal, y cada una tiene sus requisitos. Por ejemplo, paridad vertical, que es... existen algunos órganos para los cuales se postula que son colegiados, como el ayuntamiento. Entonces, la postulación es quién va a la presidencia municipal y luego una lista de personas a las regidurías y luego una lista de personas que pueden ser regidores, regidoras de representación proporcional, los bien o mal llamados pluris. Entonces, esa lista debe de llevar un orden y debe de cumplir con paridad. Esa es paridad vertical, que en la lista vaya hombre, mujer, hombre, mujer.
que las mujeres siempre su suplencia, una mujer titular a una candidatura, su suplencia siempre sea otra mujer, que no se postulen mujeres en los municipios o en los distritos perdedores, sino que se dividan los municipios. Por ejemplo, un partido político en tales municipios seguro gano, siempre gano, me va muy bien. En otro bloque, pues a veces gano, a veces pierdo, y en otro bloque ahí me va muy mal. En esos municipios difícilmente gano. Bueno, en cada uno de los bloques, por lo menos la mitad mujeres y la mitad hombres. Entonces, todos estos requisitos, pues sí, todos los partidos postularon más mujeres, pero no necesariamente cumpliendo con esta paridad vertical, con esta paridad transversal. Repito, solamente un partido político. Y ya para la integración de los órganos, por ejemplo, el Congreso del Estado, ahorita, pues bueno, tenemos resultados preliminares o resultados pues que salieron de los cómputos, pero pues hay un montón de impugnaciones. Tenemos que esperar a que se resuelvan las impugnaciones y ver cuáles son los resultados finales que establece el tribunal para, por ejemplo, integrar el Congreso del Estado. Ahí pues ya no es tan complicado porque ya hay regulación que nos dice cómo le vamos a hacer para asegurarnos que de las 33 diputaciones, por lo menos la mitad sean mujeres y el resto hombres. Eso ya está establecido, ya sabemos cómo se le hace, ya sabemos qué pasa si hay un hombre más, pues que te brinca, en fin, eso el Congreso del Estado sí o sí va a ser paritario. Pero ¿qué pasa? Hay una figura importante que son las presidencias municipales. Tenemos 67 municipios en el estado. El proceso pasado teníamos, si mal no recuerdo, 12 mujeres en presidencias municipales. Y eso que se tuvieron que haber postulado por lo menos la mitad mujeres, la mitad hombres, ¿no? O sea, había candidatas. Sin embargo, pues nada más ganaron 12. Eso nos manda como muchos mensajes. ¿Habrá un tema del electorado? El electorado todavía tiene ese sesgo y aunque sea su partido, por así decirlo, híjole, es mujer. O será un tema de que todavía no logramos implementar acciones. Por ejemplo, platicábamos antes del inicio de este proceso electoral, tendremos que emitir dentro de nuestros lineamientos de paridad la obligación de que haya elecciones en ciertos ayuntamientos donde nunca ha habido una mujer, que únicamente haya candidatas mujeres. ¿Será esa la solución? Porque tenemos 23 tenemos 23 municipios en los cuales nunca ha habido una presidenta municipal mujer. Y uno de ellos es Juárez. Impresionante, ¿no? Uno de ellos es Juárez. Ese dato me sorprende, consejera, porque, bueno, pues habiendo a lo mejor un pequeño estudio entre la ciudadanía de lo que piensan, etcétera, si existen sesgos o no, si les queda más claro las cosas o no, bueno, pues Juárez creo que respecto de pronto a su cultura y mentalidad, este dato me sorprende. Creo que tiene muchísimo que ver con la ciudadanía, sin ninguna duda, ¿no? Tanto para poder reconocer o identificar cuando existe violencia y cuando se revictimiza también, como también para elegir ahora sí a un candidato o una candidata, ¿no? Creo que eso de pronto ya, aunque los esfuerzos del instituto o los esfuerzos electorales y de ley se hagan todos, pues de pronto ya en los resultados ya es otra cosa distinta, ¿no? Y luego se vuelve como que a redefinir, ¿no? Cuáles son los esfuerzos para que ahora sí realmente exista esa igualdad, ¿no? De oportunidades a la hora de las elecciones. Claro. Debemos tener en claro que vivimos en México. México es uno de los 10 peores países para nacer y vivir si eres mujer. Uy. Y estamos en Chihuahua, uno de los estados con mayor número de feminicidios. Vivimos en un país violento para las mujeres. Creo que puede cambiar un poco estos paradigmas y estos estereotipos y discriminaciones ahora que tendremos la primera mujer presidenta. Y eso va a romper muchos techos de cristal. Yo creo que eso va a generar
Ojalá que también genere políticas públicas, digo que una vez que las mujeres lleguemos a un cargo de poder, pues sigamos trabajando por el resto de las mujeres, ¿no? Pero independientemente de eso, ya llegó una mujer a presidir el país y llegó con un número impresionante de votos. Quiere decir que tiene una validación. Eso a mí me da un mensaje de que quizá podemos avanzar un poco más. Y hasta que no empecemos a tener, como aquí en Chihuahua, que ya tenemos una mujer gobernadora, y que empiece todo este tipo insisto, de techos de cristal a romperse, quizá empecemos a vivir en carne propia lo que viven en otros países. La ONU tiene datos de países principalmente europeos de la comparación cuando una mujer llega al poder. La economía crece, se empiezan a tocar temas que no eran tocados por los hombres, por el motivo que tú quieras. Y hay un ejemplo bien claro en la India. Los creo que son consejos municipales, que son como los ayuntamientos. Uh-huh. Cuando llegan mujeres a esos cargos de autoridad, se empiezan a tocar y a resolver problemas como el agua, que en la India el problema del agua, pues es el problema, ¿no? Entonces, no es nada más porque digamos las mujeres, queremos participar, nos toca. No, es porque somos buenas, es porque resolvemos, es porque funcionamos. Además de que somos la mitad. Es que resolvemos. Resolvemos, la verdad es que resolvemos y resolvemos diferente. Entonces también eso es como importante resaltarlo. La verdad es que a veces nos queremos como que dejar de tener paradigmas, de tener estos a lo mejor pensamientos que de pronto limitan, pero pues la verdad es que no, de pronto si podemos hablar y si bien nos favorece, si a nuestro género nos favorece este tipo de paradigmas a favor, ¿no? Creo que hay paradigmas incluso positivos, pues es uno de ellos, ¿no? Que lo podemos ver en estadísticas, cómo se resuelven problemas que no solo involucran a las mujeres, involucran a niños, a niñas, a personas adultas, y ahí hay verdaderamente de pronto una igualdad, ¿no? Creo que se vuelve un poco más integral todo. Y bueno, creo que hay muchos buenos resultados a partir de que una mujer esté en estos cargos de poder. Consejera, muchas gracias por acompañarnos. Se nos ha acabado el tiempo de este primer segmento. Queremos seguir platicando de cómo nos está yendo bien, ¿no? Respecto a eso, y cómo seguimos teniendo esfuerzos respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, pues queremos seguir hablando de esos temas, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. De hecho, pues estaría muy bien si el siguiente 25... Claro. Sí, claro, sí, se nos puede acompañar y seguir platicando de esto, porque creo que todavía falta mucho análisis de cómo nos fue, ¿no? Y de cómo quedó, digamos, el mapa electoral, pero considerando este enfoque de género también, ¿no? Claro, y sí me gustaría que platiquemos en otra próxima ocasión de cómo... tristemente se sigue dando vuelta a la ley. El día de hoy los resultados que tenemos son de 17 presidentas municipales, pero una de ellas dijo que es hombre. Entenderíamos que es una mujer trans, pero pues no lo sabemos. Y luego recibimos una constancia de esta persona, que es quien ganó la presidencia municipal de Maguarichi, donde nos dice, por favor, no digan nada. No digan que me identifico como mujer. Entonces, ¿es un hombre queriendo ocupar el espacio de una mujer? ¿O es una mujer trans? ¿O qué está pasando, no? Entonces, sí hay mucho que platicar de estos resultados de este proceso electoral. Muy, muy interesante esto también, que esto último que acaba de decir. Bueno, pues vámonos a un corte rápidamente. Volvemos a nuestro segundo segmento. Y bueno, quédense aquí en Ruta al Aire. Toma la ruta. Ruta al Aire. Desde que fuimos a votar, mi Aragüe duerme más feliz y tranquila. Y es que se siente muy bien dejar atrás la apatía y sumarse a los que en realidad buscamos un Chihuahua mejor. Qué padre es no solo estar hablando y pasar del dicho al hecho. Crea fuma, échate a dormir. Instituto Estatal Electoral. Toma la ruta. Ruta al Aire. Bueno, pues ya estamos en nuestro segundo segmento de Ruta al Aire. Saben que pues la cultura es muy importante también para la participación ciudadana, es muy importante para el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y pues estamos hablando de que, miren, es el mes
Pride, ¿no? Es el mes de mucho de la igualdad, de la diversidad. También el día de hoy, 25, estamos conmemorando, ¿verdad? O estamos concientizando la no violencia contra las mujeres. Y pues precisamente hoy tenemos una chica que contribuye con todos estos temas de conciencia siempre a través de la cultura. Y pues bueno, ella es Paulina de la Rosa. Ella es pues artista visual, te podríamos decir. ¿O cómo te definirías tú, Paulina? ¿Cómo estás? Es la pregunta inicial de todo. Pues sí, soy artista visual. Actualmente sigo formándome, de hecho, aquí en la UACH, en la carrera de artes plásticas. Si bien, sí, mi trabajo está muy como sesgado por esto de lo visual y así, la verdad sí me considero una persona que tiene un interés en las artes en general. O sea, siempre me ha gustado bailar, siempre estoy muy al contacto con la creación. Entonces esto pues me ha ayudado mucho a canalizar pues mis sentimientos, estos pensamientos políticos que creo que son como muy partidarios de los artistas, como el hecho de siempre tener lo político muy presente, por ejemplo. La verdad es que sí, creemos que a través del arte, de la cultura es en donde incluso puedo creer a que mensajes que de pronto ahorita estábamos hablando, ¿no? En la primera entrevista, cómo nos sesgan a veces muchos mensajes, cómo de pronto pues no nos dejan ver muchas cosas, pero que a partir del arte pues los podemos ver con mucha más conciencia, con mucha más claridad. Oye, estábamos hablando también de el calor que hace, ¿no? Incluso entender el calor o entender esos sentimientos y emociones, como dices tú, y canalizarlos a través de un dibujo o lo que sea, creo que hace la vida más llevadera, hace que todo funcione mejor. Y estábamos viendo precisamente aquí tu playera y pues traes un dibujo en donde se representa mucho, ¿no? Aquí a la cultura de Chihuahua, de los calores que pasamos de pronto en este calor tan desértico, ¿no? Y pues es muy importante para nosotros. Cuéntanos, ¿por qué te invitamos, ya que tienes una exposición en cuál museo es? ¿En Casa Sebastián? Sí, Muy bien, es en ahí. Casa Siglo XXI, en el Museo Sebastián. Ahí está sobre la Juárez antes de llegar al Ocampo, para que se den una vuelta. La exposición es chismosa. Y pues quién sabe qué trate, ¿no? Pues del chisme. Cuéntanos chisme. Precisamente, sí, está muy padre esto de abordar el chisme, que fue un tema que me interesaba mucho porque creo que, sobre todo a las mujeres, y ahorita que iniciamos como con esta sección que comentabas de visibilizar todas estas cosas políticas, a mí me interesó mucho el chisme y abordarlo sobre todo desde mi obra, por esta cuestión de que es un tema que nos acompaña a las mujeres, o que se da a entender que siempre se acompaña a las mujeres. O sea, precisamente por eso se llama chismosa, porque siempre somos como las chismosas, el grupito de las chismosas. Pero también me interesaba abordar al chisme de este lado como más juguetón, porque siempre en las prácticas artísticas vemos que hay muchos temas que se representan de muchísimas maneras. O sea, por ejemplo, en este caso el chisme trasciende desde lo lúdico, que es como estos juegos, el chismógrafo, el estar platicando siempre con las amigas y pasarse el papelito en el salón, pero también hace eco en estos espacios domésticos. ¿Por qué? Porque siempre, y es algo que me gusta mucho decir y admitir de mí, que yo siempre quería escuchar las conversaciones de mis tías con mi mamá. Claro. Sí, o sea, siempre hay esa curiosidad constante, pero el chisme como que siempre está presente en el trabajo, en la escuela, de diferentes maneras. O sea, se manifiesta de muchas maneras, y es lo que me interesaba como abordar a partir de esa exposición. Claro, lo que leía un poco en tu perfil, bueno, y también para todas las personas que nos escuchan, eres Paulina de la Rosa, pero firmas, digamos, tu obra como Pauterma. Sí. Entonces veía por ahí en tu Instagram, donde publicas tu obra, que me parece que era un fragmento, un texto de la exposición, y me llamaba mucho la atención, y me parece una idea muy sugerente, que el chisme crea comunidad. Es como un vehículo de información no oficial. Claro.
pero que se da mucho a través de esta categoría como teórica que es el espacio doméstico, ¿no? Como tú dices. Sí. Entonces, platícanos un poco de eso, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en la exposición Chismosa que se inauguró el 6 de junio, me parece, Sí. ¿verdad? Sí, se inauguró, la verdad fue un espacio muy lindo porque pues fue ver también a muchas caras conocidas y otras no tan conocidas. Entonces, habla de que hay también un crecimiento hacia el interés sobre la cultura aquí en Chihuahua, a los artistas de Chihuahua, que es algo muy bueno, pero pues regresando a lo de esto como el chisme en su proceso de comunicación, fue también una de las partes que me interesó mucho al empezar a trabajar el tema, porque es un género conversacional que usamos, o sea, ya es default, pero también ese género también se ve sesgado por estas maneras de llevarlo, y siempre es algo que está, pero no está debajo de la mesa, es como si ahorita pudiéramos ver todos los túneles de las ardillas que viven aquí en la Deportiva. O sea, es algo que está, pero no vemos, y que sigue estando presente, y que a veces sale una cosa, y de alguna manera siempre te enteras, pero luego no te enteras bien. Porque siempre recurres a esos canales que todo el mundo todo el mundo sabemos que existen esos canales, ¿no? Pero no de manera oficial, y siempre como que te asomas a esos túneles, ¿no? Como sí, dices, que aparte, o sea, la verdad era uno de los ejes también principales del proyecto, como que el sacar esos túneles, o sea, traerlos aquí y decir, bueno, pues sí somos bien chismosos y bien metiches, porque nos encanta saber qué hay en nuestro entorno, y el chisme es prevención, o sea, al menos para las mujeres. Incluso en una de las piezas que estuve trabajando te denuncié sin querer echando chismes con mis amigas, porque muchas veces a mí me ha pasado que hablando de exrelaciones o de experiencias amorosas, malas experiencias, platicándolas ya me dicen de que, es que eso no es normal, amiga. Y tú dices de que, caray, pues... Y ahí está el date cuenta, y es cuando te das cuenta precisamente, ¿no? En esos canales de comunicación. Creo que es, incluso viéndolo súper práctico, es un canal de comunicación, ¿no? Quieras o no, es incluso uno de los más importantes, y ahí van a estar muchas cosas. Si bien no te enteras de todo, pues no sé, siento que a veces llega esa información muy, muy completa, o a veces si llegan y no quieres tener ese conocimiento, y aún así lo obtienes porque era necesario, ¿no? Mucha información es muy necesaria. Pero algo bien interesante que yo chequé aquí es que hay como ese tipo de figuritas. Bueno, sin duda tú eres mucho de dibujo, ¿no? De hecho, unos muy grandes dibujos para que se den la vuelta ahí a los perfiles de Pautern. Trae unos dibujos muy, muy cool, pero vienen estos que a mí me llaman mucho la atención, que son como... Es un lavadero, ¿no? Esos lavaderos minis, eso sí. O sea, tienen su arte muy coqueta. ¿Es cerámica? No, es vaciado en yeso. No. Platícanos sobre estos objetitos que traes ahí a relucir en esta exposición. Precisamente como en esta búsqueda, o sea... pues siempre es encontrar elementos que ya existen, que rodean al tema. Por ejemplo, de esto del chisme, siempre se ve muy rodeado a través de lo doméstico, les comentaba ahorita, pero también reconocer que hay una parte, por ejemplo en México, que quizás lo vemos como más hacia el centro del país, que es esto del chisme de lavadero, que eran estas filas largas de lavaderos donde las señoras, precisamente amas del hogar, se reunían a platicar, a decir pues qué había pasado, ¿no? Como si fueran las noticias. Entonces es muy importante generar estas redes de apoyo, y precisamente por eso se absorbió como mini elemento del lavadero. ¿Y por qué mini? Pues porque como yo estoy muy, muy, muy cercana al juego y al arte y al juego al mismo tiempo, quería hacer como, bueno, ¿qué pasa si hacemos unos lavaderitos pequeños y hacemos un juguete que sea como, pues no sé, tengo una pieza también que utiliza un lavaderito, que es una caja que está un lavaderito adentro, y el juguete se llama Chisme de Lavadero. Y las instrucciones de esa caja la caja tiene 2 jabonesotes mini también. Ok, si quieres chismear con tu amiga, tú le das uno a tu amiga, tú te quedas con uno y empieza el chisme. Entonces ahí ya lo transmutas, esa idea de que es lo doméstico, y te lo llevas a lo lúdico. Entonces yo me imaginaba a 2 niñas en la primaria que en vez, aparte de pasarse un chismógrafo, se juntaban a sentarse en el recreo, y de que, ya es hora del chisme. Así como cuando
decimos, no, pues vamos a comernos un pan y a chismear. Como a dar estas pautas de estas actividades a partir de elementos que ya existen en el chisme. Oye, a mí se me ocurrió esas banquitas. Yo estuve siempre pues, en escuelas públicas, y para quienes estemos en escuelas públicas, pues sí sabemos que es el chisme, ¿no? Y esas banquitas de cemento que había, que era parte siempre de las instalaciones, eran buenísimas, ¿no? Ahí está otro gran elemento. Oye, Pau, tú eres dibujas increíble, y creo que tienes como también no sé si siempre se puede definir, de pronto creo que no se puede definir todo, pero tienes un estilo. ¿Cómo llamarías a tu estilo o cómo lo definirías? Pues no le tengo como un título a mi estilo, o sea, creo que todos los artistas buscamos, o sea, estamos en una constante exploración y búsqueda de dejar un sello personal, pero sí, pues tiene ciertas características, que es, me gusta mucho el trabajo de las líneas, me gusta mucho como hacer deformaciones como a la anatomía, o sea, hacer como propuestas así del sol, que es un señor que tiene una cabeza de sol, porque se convirtió en el sol porque le dio mucho calor, entonces... Estábamos hablando justo del sol, ¿no? Sí. Antes de acá. Entonces, ajá, pues sí, o sea, acercarme también a estos elementos regionales que muchas veces como que pasan muy desapercibidos, pero cuando empiezas a ser observador consciente, es algo que te nutre muchísimo en tu proceso creativo. Nutre un chorro. O sea, tanto Chuy como yo, creo que quienes hemos visto ahí tu bello arte, nos identificamos. Algo que también me pareció muy, muy padre, y es que pues Pau hizo su primer mural, o bueno, pues junto con otros, formaron este nuevo mural que tiene, yo creo que como desde marzo, que es reciente, en la Facultad de Artes, y pues está muy padre, la verdad. Échense un vistazo y pasen también por la universidad, aquí en la propia universidad. Cuéntanos sobre este gran mural, porque está muy padre y tiene esa estética o esa, digamos, forma que te caracteriza. Pues el mural se llama Estamos secos, tenemos sed, y la verdad pues es de esta búsqueda de, pues literalmente estamos secos porque pues somos un desierto y atravesamos por estos desastres naturales que son las sequías, pero al mismo tiempo el estar seco significa como tener mala suerte. Yo lo veía mucho de esta manera y siento que mucha gente, no sé por qué hay un gran porcentaje, si no es que todos de Chihuahua, que siempre estamos aquí, pero al mismo tiempo nos queremos ir. Y eso es un constante choque como entre un deseo de pertenencia y al mismo tiempo un deseo de quiero explorar qué hay más allá de este como cinturón de cerros que nos encierran, porque, o sea, a veces, y les digo que ha nacido mucho de la observación, yo a veces me levanto y de que te das una vuelta en 360 grados en donde estés parado y lo único que ves son cerros y cerros y cerros. Y yo decía, pues parece como que nos estuvieran aislando del mundo, y Chihuahua, para variar, es el estado más grande de todo México. O sea, para salir de la capital de Chihuahua tardas muchísimo. Entonces, siempre es una constante lucha el estar generando, y por ejemplo en mi caso, desde mi trinchera cultural, artística, el crear desde aquí, desde la nada. Está buenísimo eso que dices, o sea, de verdad que esa perspectiva me identifico mucho. Yo creo que muchos de los que pertenecemos aquí a esta ciudad nos podemos identificar, y es que sin duda nos queremos ser muy pertenecientes, estamos como muy muy orgullosos, incluso aguantamos los climas extremos, como que a la vez somos mucho de tolerantes, somos muy tolerantes, pero también intolerantes, en donde también tenemos esos límites en donde ya no, digamos, soportamos más y queremos explorarlo, ¿no? Como tú dices, creo que sí nos define mucho que la gente de aquí, si bien estamos orgullosas, también queremos triunfar fuera de todos estos cerros, ¿no? Está súper, súper interesante tu perspectiva. Aquí no se puede triunfar. Pero sin duda también, ¿no? Es una pregunta. Sí, no, pregunta al aire. Lo que decíamos, también hay muchos frutos aquí, ¿no? De pronto, todo esto que o toda la vegetación, de hecho, que crece aquí en Chihuahua, es muy fuerte. O sea, son personas muy tolerantes, muy resilientes, personas que triunfan a pesar de los obstáculos o lo que sea, pero que sin duda tiene esa sed, ¿no? Claro. Sí, es que fíjate, o sea, yo hago la pregunta esa porque justo
pues yo soy una persona que se quedó aquí, ¿no? Que no se fue. Entonces, luego ves cómo se van las personas para triunfar. O sea, y claro, ¿no? O sea, creo que también se puede triunfar aquí. A mí me parece que hay, de hecho es algo con lo que me gustaría que nos platicara Pau también, de cómo cada vez hay como más, o sea, en el desierto cada vez hay más flores de expresiones artísticas, ¿no? Claro. Y algo que me llama la atención también es que, según yo, pero en décadas anteriores, el motivo principal, y todavía se usa mucho en las exposiciones, en la obra artística de tal o cual artista, siempre era el motivo del desierto, ¿no? El desierto, siempre somos gente del desierto, etcétera. Y ahora cada vez veo más como gente del sol. como si tú decías, como lo decías ahorita, Pau, que como si siempre hubiera estado ahí este sol, ¿no? Pero no, pues es que duele, ¿no? Voltear a verlo y plasmarlo. Entonces, por eso a lo mejor no estaba tan presente. Pero me llama la atención que tanto tú como Nawami, como gente muy joven que está haciendo obra, también tienen el motivo ahí del sol, ¿no? Platícanos un poco, no sé cómo ves tú esto, cómo ves tú el panorama artístico joven en la ciudad de Chihuahua. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo la verdad, o sea, y creo que precisamente Naomi es uno de los ejemplos así, que es una de las morras que ahorita más kilos le está echando también a su trabajo. Creo que también esto de los intereses plásticos que surgen de repente en las comunidades es algo como muy paralelo. O sea, estamos en una crisis climática, entonces por lo tanto, volteamos a ver más a ese sol. ¿Por qué arde tanto? Y ahí es cuando lo transformamos en lo político los artistas. ¿Por qué? Porque los artistas, por lo general, por ejemplo en la Facultad de Artes, tomamos el Vivebús, que también es uno de mis intereses artísticos, el transporte público, que creo que resuena también con Naomi en ese sentido. Que hiciste como obra también a partir de esto, sí, ¿verdad? también hice tengo algunas piezas que se van más hacia el performance, que es algo que me gusta bastante también, que fueron en el Vivebús, ambas piezas. Pero también también nosotros fijarnos en cómo transitamos la ciudad. O sea, yo que soy una chica que soy joven, me doy cuenta de que cada vez es más difícil ser peatón en Chihuahua. Tienes que tener carro a fuerzas, o sea, tienes que ir caminando. Y el caminar, ¿qué te hace ver? Que todo está lleno de concreto. ¿Y qué significa que esté todo lleno de concreto? Que pues las temperaturas están horribles. Entonces es a partir de esa observación que nacen estos intereses artísticos y plásticos, y por eso yo creo que todo el mundo, incluso en las conversaciones diarias, entonces ahí te das cuenta que en realidad son ecos. Es casi un saludo, en esta época del año. Sí. De hecho, fue el primer saludo que hace un momento con la consejera, ¿no? Como, ¡ay, qué calor! ¡Ay, del calor! Y es también como una forma de liberar, pues, el que tenemos que vivir aquí, ¿no? Claro, y la verdad, el hecho de que haya como más manifestaciones artísticas, al menos para mí se siente como un abrazo. O sea, decir, pues no soy la única que está de que sufriendo, o sea, o a veces hasta te cuestionas, ¿no? De que pues yo tendré un termómetro corporal extraño, pero no. Famoso Team Calor y Team Frío. Sí, el famoso Team Calor y Team Frío, que ahorita ya todos estamos de que, pues no, que muy Team Calor. Yo he escuchado gente Team Calor decir, yo soy Team Calor, pero yo no puedo con esto ya. No, y la verdad tampoco es como que podamos con el frío de Chihuahua. Ajá. O sea, creo que de las dos maneras nos va. Entonces es voltear a ver estos elementos que son climáticos, que definitivamente nos moldean nuestro estilo de vida. Además me parece sumamente valioso, Pau. Tú lo acabas de tocar un poco, y es lo que siempre en este segundo espacio de Ruta al Aire abogamos por ello, porque las artes son uno de los principales espacios, ahora sí que de chisme de todo lo que está pasando en la realidad. Entonces me parece que con obra como la tuya, la de Naomi, como varias personas, ¿no? Jóvenes que están haciendo, se está revalorando también como porque estamos rodeados de cerros. Claro. Pues también es porque nos protegen, ¿no? Claro, de hecho si me permiten, les quiero leer un poco de la semblanza del mural, precisamente. Yo precisamente
cuestionaba esto de que, ok, hay muchos cerros, pero parece que nos encierran, pero al mismo tiempo parece que es como una sobreprotección. La otra vez incluso hablaba como con mi suegra y con la abuela de mi novio de que, pues, ¿cómo nos iría con los aires de Chihuahua si no hubieran los cerros? Si a veces ya andamos volando casi por el aire que hace. Y la verdad es que es algo que a veces ni siquiera que lo damos o que simplemente lo transitamos en automático. Pero yo creo que sí es el labor del artista como que traer estas cosas que son obvias y presentarlas en estos espacios, por ejemplo. Entonces, les voy a leer el último párrafo de la semblanza del mural. Claro, adelante. Estamos secos representa a través del mural aquellas resiliencias climáticas y territoriales que nos acompañan como una inercia a los chihuahuenses. Todos los días me cuestiono la contradicción de vivir en una ciudad que nos invita a huir, que nos amarga y nos hace más enojones. No obstante, nos sujetamos a seguir aquí contra todo pronóstico, literalmente. Entonces, pues sí, es más que nada el plantearnos yo también estoy muy de acuerdo contigo que, pues, por algo crecen flores también en el desierto. Y no, creo que sí tenemos una labor, los artistas y los agentes culturales de hacer florecer lo que ya hay aquí. Porque la realidad es que hay propuestas muy interesantes en Chihuahua, quizás no lo tenemos tanto en cuenta, pero sí lo hay. Solamente hace falta como esta parte de la gestión, etcétera, etcétera. Pero pues sí, es muy valioso. Melissa, yo cada semana en este programa nos damos cuenta de que hay un chorro de cosas, o sea, hay un montón de dónde escoger de ya quién vamos a invitar esta semana. Sabes que de hecho te hemos invitado hace 2 programas, ¿no? Y también así como hay demasiada agenda, hay muchas personas, hay un montón de comunidad artística que está diciendo cosas muy importantes desde muchos espacios y trincheras y desde muchos estilos, ¿no? También, antes de despedirnos, platícanos hasta cuándo va a estar la exposición de Chismosa en el museo. La exposición de Chismosa, por si quieren ir a escribirme un chisme por allá. ¿Se puede ahí escribir chisme? Sí, hay una actividad en un lavadero donde dejas tu chismecito, que me encanta porque es como un confesionario, o sea, se vuelve muy en confesión el chisme de repente. Pueden pasarse por allá hasta agosto, hasta principios de agosto, más o menos. Súper bien. Sí, va a durar un rato, tienen chance de ir, ahí van, Sí, y luego hay aire pronto acondicionado, entonces está rico. Y que de pronto duran poco y no, o sea, pues hay que darles permanencia, ¿no? Claro. Sí, qué bueno que va a durar hasta agosto. De hecho, va a durar toda la temporada de calorcito. Sí. Para que vayamos. Para que se ponga el chisme caliente. Claro. ¿No? Sí, de hecho, o sea, yo aún no he tenido oportunidad de acudir y ahorita viendo las fotografías es muy sugerente, te invita mucho a ir y participar porque tiene este elemento lúdico, como tú nos decías ahorita. Lo lúdico en las exposiciones es fundamental. Y también, bueno, antes de despedirnos, yo te quería preguntar sobre también los espacios para el arte. Porque, por ejemplo, el mural es ya una pared de la Facultad de Artes que está destinada a tener, pues como de manera de exposición, un mural durante tanto tiempo, ¿no? Ahí estuvo justamente uno de que hablamos ahorita de Naomi. ¿Cómo está el estado de los espacios autogestivos del arte aquí en Chihuahua? Pues creo que la autogestión es la herramienta más poderosa que puede tener un artista en Chihuahua. ¿Por qué? Porque, y yo lo veo en mi carrera y lo vi, pues estuve acá ¿no? Oye, en la carrera de los varios músicos, ¿no? Si te fijas, creo que ya hay como hay plataformas que ya te permiten pues hacerlo cada vez más independiente. Claro, también pues esta parte, ¿no? De la autogestión, el no quedarte incluso con lo institucional, ¿no? O sea, decir, bueno, si está lo institucional, o que me ofrece ciertas oportunidades siendo artista, porque estamos en el sector cultural, pero al mismo tiempo hay plataformas, pues las redes sociales, o sea, ahorita estábamos hablando de que ustedes checaron mi perfil, ¿no? Y por algo les llamó la atención. Y creo que es una de las chambas más importantes que tenemos los artistas. Y yo lo vi en la carrera y pues estuve en sociedad de alumnos, estuve en consejo universitario. La autogestión es casi por regla una de las cosas que necesita el artista sí o sí en su equipaje para
no solo que las cosas florezcan aquí, sino que si se va de Chihuahua, las cosas le florezcan a donde vaya. Entonces, son herramientas que nos potencian y pues sí. Qué padre, qué interesante hablar de lo cultural, de lo lúdico, de lo público y de lo que no se ve, pero que existe. La verdad es que hay un montón de cosas que podemos pues seguir escarbando a través del arte. Pues muchas gracias, Pau. Ahí nos vemos por ahí. Creo que estamos así como en un círculo bastante cercano y de pronto podemos volver ahí a frecuentarnos. Y pues bueno, te damos muchas las gracias por haber venido a Ruta al Aire. Ay, gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, síguenos en redes sociales. Sí. Ahí vas a ver nuestro contenido, tanto cultural como institucional. Y pues aquí estaremos ya el próximo martes. Ok, pues Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pau, muchas gracias. Les recordamos a las personas que te encuentran en Instagram como Pauterm. Sí, así tal cual. Pauterm, ahí para que se den la vuelta y vean la obra de Pau. Sí. Y pues bueno, muchas gracias, nos despedimos, nos vemos, nos escuchamos el siguiente martes aquí en Ruta al Aire. Y pues bueno, eso es todo, Melissa. Esto fue Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por esta frecuencia universal.